Bueno, vamos a comenzar con la conferencia magistral del día de hoy, eh, que va a estar protagonizada por Blanca Rubio. Esta conferencia llamada Transición Capitalista y Explotación Campesina, un debate abierto. Antes quisiera, agradecer la presencia de todos y todas, y bueno, invitarles también o recordarles el funcionamiento de las jornadas el día de mañana. Lo volveré a hacer al final. Mañana vamos a volver hoy han sido un día muy intenso de debate desde la mañana hasta la tarde, pensando muchas cosas, debatiendo entre colegas de distintos países. Estamos muy contentos y contentas de haber logrado este encuentro que se viene desarrollando tan bien. Mañana vamos a seguir el trabajo desde las 9 de la mañana en una sesión unificada en esta misma sala. Luego tendremos sesiones paralelas del grupo de trabajo 2 y el grupo de trabajo 3. Y en particular me gustaría invitarles a un espacio entre las 13:15 y las 14:45, donde convocamos también a pensar cómo conformar una red más regular de estudios marxistas sobre el agro latinoamericano. Así que estaría bueno que se sumen quienes estén interesadas en darle regularidad a un espacio como este, con algunas ideas que queremos también construir entre todos y todas. Luego tendremos de nuevo trabajo en sesiones durante la tarde. Y por último, la conferencia de Eduardo Escuya Meguino, del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Una visión marxista de la cuestión agraria argentina, para cerrar estas primeras jornadas de estudios marxistas del agro. A las 17 en esta misma sala. Así que bueno, después de haber recordado, invitar a la agenda del día de mañana, paso a presentar a la doctora Blanca Aurora Rubio Vega, que me acompaña acá. La verdad que es un gusto, es una referencia para muchos de nosotros. Blanca es doctora en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, investigadora definitiva de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Imparte clases en los posgrados de Ciencias Políticas y Sociales y en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, y se ha especializado en cuestiones rurales en el ámbito mundial, América Latina y México. Entre sus obras destacan los libros Resistencia Campesina y Explotación Rural en México, de 1987, Explotados y Excluidos, los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal, que va por su quinta edición en el año 2023, y El dominio del hambre, crisis de hegemonía y alimentos, que llegó a su tercera edición en 2017. Ha coordinado también los libros El sector agropecuario mexicano frente al nuevo milenio, en el 2004, Formas de explotación y reproducción de la economía campesina en el campo ecuatoriano, 1994-2006, este libro del año 2008, El impacto de la crisis alimentaria en las mujeres rurales de bajos ingresos, 2008-2009, La crisis alimentaria mundial, impacto sobre el campo mexicano, del año 2013, América Latina en la mirada, las transformaciones rurales en la transición capitalista, del año 2019, y también el mismo año, Inseguridad alimentaria y políticas de alivio a la pobreza, una visión multidisciplinaria. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras y ha sido profesora visitante en universidades de Colombia, Austria, Uruguay y Ecuador, entre otras. Blanca además fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, ALASRU, y directora de la revista de dicha asociación.
Obtuvo el accessit del premio José Luis San Pedro, que otorga la Sociedad de Economía Mundial en 2010, y fue distinguida con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2023 por la UNAM. Ha participado por más de 20 años en la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales. Un gusto tener a Blanca hoy con nosotros y nosotras para esta exposición. Te dejo el espacio. Ahora sí. Pues en principio agradecer la invitación para dar esta charla porque me permite la oportunidad pues de compartirles estas ideas y pues también agradecer que hayan organizado este seminario completamente sui generis, que no ocurre en otros países y que pues nos da el privilegio de escucharnos, de discutir, de retomar todos estos temas que están en general como allí a la orden del día, pero que no salen, no se discuten. Entonces es un gran privilegio estar aquí y discutir. También agradezco a Gabriela que me dio la idea de hacer esta exposición sobre el tema de la explotación campesina. Y pues aunque es un tema amplio, yo me voy a referir particularmente para el caso de México. Entonces, primero lo voy a plantear en la fase de la posguerra, la explotación del campesino de 40 a 70, después el ascenso del neoliberalismo y la explotación de los campesinos, luego la fase de transición capitalista y al final esta discusión sobre explotación o exclusión y conclusiones. Bueno, nos preguntamos, ¿sigue siendo la explotación capitalista la cualidad esencial del campesino en la fase de transición capitalista? ¿Tiene el campesino un rol funcional en la reproducción del capital? ¿Y qué explica la persistencia del campesino en la fase de transición? Bueno, en la posguerra, y nos remontamos a la posguerra porque es la fase donde se desarrolló la explotación del campesino vinculada a la renta de la tierra. Y la industria para el mercado interno pues era el sector motor de la acumulación y la renta de la tierra encarecía los alimentos, entonces los campesinos reducían el monto de la renta y con ello permitían que los alimentos fueran baratos. Esto permitía establecer salarios reales altos. ¿Y por qué? Porque la industria, como producía para el mercado interno, pues los obreros eran un sector fundamental que consumía sus productos y el consumo del obrero, por tanto, formaba parte de la reproducción del capital. Entonces, era muy importante que los alimentos fueran baratos, era la forma como se mantenían los salarios nominales bajos y los reales altos. Existía, por tanto, un vínculo entre el precio de los alimentos y el de los salarios. O no sé por qué está así, como abajo, no se puede, no sé con qué, porque aquí ya no voy a poder adivinar la parte de mero abajo. ¿Sabes qué? Acá en el teclado es donde se puede hacer eso. Ahí estaríamos un poco mejor. Ándale. Bueno, ahí por lo menos entra. No, bájale más porque si no… Estamos acá y pasamos acá, ¿sí? Ah, pero estoy en la otra. Acá. Ah, estaba allí, estábamos allí, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a ver, ya. Entonces, en esta etapa, que va de 40 a 70 aproximadamente, pues la explotación se daba a través del mercado de productos, mercado de dinero y mercado de trabajo, o sea, en el mercado de productos el campesino vendía su producto y el excedente era extraído por el comerciante o por el intermediario
pero le permitía, digamos, le daban un precio que le permitía volver a iniciar el proceso productivo, o sea, los costos estaban contemplados ahí. En el mercado de dinero, pues cuando se le prestaba dinero igual con su excedente, este excedente era arrebatado, digamos, por el usurero. Y bueno, en el mercado de trabajo vendía su fuerza de trabajo como cualquier asalariado y era explotado. Entonces, como decíamos, la extracción del excedente permitía la reproducción de los explotados, pero lo que era muy importante es que los campesinos en esta etapa aportaban una parte importante de los granos básicos y de las materias primas, ¿no? Es esta etapa donde se difunden las reformas agrarias y los campesinos en varios países tienen un papel muy importante. O sea, las reformas agrarias nunca fueron una concesión gratuita de los gobiernos, siempre fueron parte de la lucha de los campesinos, pero convenía al capital industrial, las reformas agrarias, convenía que estuvieran ahí los campesinos porque abarataban los alimentos, entonces digamos que eran bien vistas las reformas agrarias y por eso podían, digamos, desarrollarse. El campesino era explotado y su presencia se explicaba por el rol que cumplían en la reproducción del capital industrial, o sea, tenían un rol funcional que permitía que el engranaje, digamos, industrial pudiera desarrollarse. Cuando viene el neoliberalismo en los años 80, pues todo este proceso se derrumba. La industria para el mercado interno deja de ser el motor de la acumulación, se inicia este dominio del capital financiero sobre el productivo, primero con las industrias exportadoras que son las que se vuelven dominantes, como su mercado está afuera o en las clases altas ya no les interesa el consumo de los obreros y entonces el consumo del obrero deja de ser parte de la reproducción del capital y ya no es necesario que se abaraten los alimentos para fijar el salario. De hecho, el salario, en el caso por ejemplo de México, se va a fijar después de la derrota de las clases subalternas de los años 80, se va a fijar por lo que se llamaba los topes salariales. Los gobiernos tenían topes salariales porque decían que eso iba a afectar la inflación y entonces no había una correlación de fuerzas favorable para los obreros y se imponían esos salarios muy bajos por una vía que no tenía que ver con el precio de los alimentos. Entonces, este dominio de las industrias exportadoras generó esta ruptura. Luego, el dominio de las empresas agroalimentarias, pues trajo consigo el que estas empresas prefirieran importar bienes, alimentos y materias primas de Estados Unidos que venían abaratadas que consumirlas internamente. Entonces, ¿por qué se da esta situación? Bueno, esto tiene que ver con las formas de dominio de Estados Unidos y viene una sustitución de la producción nacional por la importada. No toda la producción nacional se sustituye, pero ahorita vamos a ver los datos. Me faltó decir el dominio del capital financiero sobre el productivo porque el neoliberalismo genera una estrechez del mercado debido al aumento de las cuotas de plusvalía. Y esto genera que los sectores productivos tiendan a enviar parte de su capital hacia el sector financiero, fundamentalmente hacia el sector especulativo. Entonces, podríamos plantear, no solo los campesinos entran en una exclusión, la agricultura para el mercado interno, por ser una rama productiva, entra en los sectores excluidos, igual que la pequeña industria, que son los sectores que van a ser más afectados por este dominio del capital financiero sobre el productivo. Entonces, obviamente que sigue el problema de la renta, pero entonces los países desarrollados van a impulsar la producción de excedentes por la vía de la distribución de… O sea, ¿qué pasó? Si ya los campesinos no estaban allí para reducir el precio de la renta, viene otra vía para reducir la renta, que es lo que llamamos la vía neoliberal. ¿En qué consiste? Consiste en que los países desarrollados van a impulsar una producción excedentaria
a través de elevados subsidios. Como digo allí, estos subsidios no los paga la industria, sino que lo pagan los contribuyentes. A diferencia de esta contradicción que existe en la renta de la tierra, cuando la industria compra productos encarecidos de la agricultura porque traen el peso de la renta, la industria paga esa renta y eso es atrofia, digamos, a la industria. Aquí no, en esta vía, quienes pagan esos subsidios elevados son los contribuyentes de Estados Unidos, básicamente a partir de los impuestos. Entonces la industria queda liberada. Entonces, bueno, a través de los impulsos, del impulso de los tratados de libre comercio, se va a permitir que estos excedentes puedan colocarse en los países dependientes. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué Estados Unidos produce caro con elevados subsidios y vende barato? Bueno, primero para abrirle el mercado a sus productores agrícolas y también como una forma de dominio mundial de la alimentación. Entonces, de esta manera se ha logrado abaratar la producción alimentaria mundial sin necesidad de los campesinos y por tanto de reducir, porque nunca se desaparece, de reducir la renta de la tierra. Vean aquí el precio internacional del café en todo del café, del petróleo en todo este periodo, que es un precio, no subía por arriba de $35 el barril, y el precio de los granos básicos totalmente controlados. O sea, es un periodo donde efectivamente la renta se reduce. ¿A través de qué vía? A través de la vía de abaratar los alimentos por la vía de la exportación de los países desarrollados. Bien, esto pues trajo un problema de exclusión muy fuerte para los campesinos. Después de la firma del Telecán, como dice allí, los precios reales de estos granos caen entre un 40 y un 67%, se pierden 1.9 millones de puestos de trabajo, el empleo agrícola cae, los ingresos tanto salariales como no salariales procedentes de la agricultura se reducen. En fin, como decía Jonathan Fox, la economía campesina estaba en caída libre. Esto es un proceso que sucede muy rápido en los años de 80 y 90. Aquí vemos la inmigración anual de México a Estados Unidos, cómo tiene un crecimiento impresionante en estos años, ¿no? Que viene lo que se llamó el despoblamiento rural y el fin de la escuela rural, porque hasta se tuvieron que cerrar varias escuelas porque la gente se iban los niños y ya no era posible que hubiera una escuela en cada comunidad, entonces se cerraba y los niños tenían que caminar varios ejidos para llegar a su escuela, como sucedía en los años 30, o sea, hay una regresión muy, muy fuerte en ese sentido, ¿no? Aquí vemos la caída de la población empleada en la agricultura. Entonces, Armando dice, si hay renta, Armando Bartra dice, si hay renta, hay campesinos. Y aquí tenemos la pregunta, bueno, si no hay renta, no hay explotación campesina. Entonces nos dice, este es un texto de Armando. En el fondo de la exclusión rural está la real pérdida de competitividad de numerosos sectores campesinos, pequeños agricultores productivamente estragados, que si pasaron de la explotación a la marginación es porque no hay en sus ralas cosechas excedente económico que expropiar y su exclusión no será circunstancial sino quizá definitiva. Después va a cambiar de opinión de esto que planteó acá, pero allí pone un punto que es muy importante que preguntarnos y que tenía algo que ver con la discusión en la mañana. Los campesinos podríamos decir que son tan improductivos que, como decía un compañero, pues ya son marginales, ya no se les puede extraer ni siquiera ningún valor, o los campesinos sí siguen siendo un sector explotado. Nosotros, en relación a esto que decía Armando, planteamos que eso que él dice sería cierto si el precio se fijara en términos del mercado, pero como sabemos, en el neoliberalismo el precio no se fija en términos del mercado, al menos el precio internacional de los granos básicos. Es un precio político porque ellos hacen este precio dumping colocando sus enormes excedentes en los mercados y haciendo que el precio baje.
El precio no es sí es cierto que ellos tienen una mayor productividad que nosotros, pero no es por eso que el precio es más bajo. Tenemos un ejemplo muy claro. En México el trigo se siembra en tierras de riego y en Estados Unidos en tierras de humedad. Y a pesar de que nosotros tenemos mayor productividad, entra el trigo abaratado a México y ni siquiera los empresarios pueden competir contra ese trigo. Entonces, no es un problema de productividad. Hay un precio que está fijado en términos políticos de dominio y ese precio es un precio abaratado que reduce la renta de la tierra y que devasta las agriculturas de los países que antes fuimos autosuficientes. Entonces, decimos, los campesinos no son excluidos por su baja productividad, el precio se fija incluso por debajo de los costos, siguen siendo explotados, pero la explotación ya no reproduce su forma productiva, porque si anteriormente en la etapa de la posguerra, yo te pago un precio que te retribuye tu precio de costo, o sea, los insumos y la fuerza de trabajo. Pero ahora ese precio está por abajo del precio de costo, o sea, ya no hay lo que se llamaría una reproducción restringida, ya no alcanza al vender su producto a volver a iniciar el proceso productivo, ya no le alcanza, entonces se va arruinando. A esto le llamamos una subordinación desestructurante. Primero, porque no solamente entran los campesinos en este proceso, sino también empresarios, que son también excluidos porque no pueden competir contra esos precios. O una explotación por despojo del valor, porque es como la sobreexplotación de los asalariados, se le paga, en la sobreexplotación se le paga por debajo del salario, de lo que reproduce su fuerza de trabajo y la de su prole, ¿no? Acá se le paga por debajo del costo, entonces no puede volver a reiniciar el proceso productivo, hay un despojo del valor. No solamente se está extrayendo el excedente, sino que se está extrayendo parte de lo que invirtió en los insumos y en la fuerza de trabajo, o sea, se está despojando del valor al campesino. Esto lleva a una ruina productiva, que es lo que ilustramos con esta migración, con esta caída, con la devastación de los campesinos en México. Entonces se pasa de la vía campesina para disminuir la tierra a la vía neoliberal. El capitalismo encontró otra forma de reducir la renta que ya no necesitan los campesinos. Y esto pues ocurre una desestructuración brutal de la unidad campesina. Entonces, entramos a la fase de transición capitalista en los 2003. No llamamos que es una fase de transición, no porque el neoliberalismo sigue siendo dominante, pero es decadente. Esto es lo que distingue a los 80 y 90 de los 2000. Estamos en una etapa de neoliberalismo decadente y estamos en una etapa de declive, de crisis de hegemonía de Estados Unidos. Entonces es una fase de transición, por eso la distinguimos, digamos, de la etapa de consolidación del neoliberalismo. ¿Qué pasa en esta etapa? Bueno, en principio viene un renacimiento de lo rural que varios autores, entre ellos Alberto, han planteado. Con la crisis del 2008, pues se incrementaron los precios de las materias primas y de los bienes agrícolas, con la guerra de Ucrania también, y esto trajo consigo una serie de rompimientos. Viene este ascenso de los precios, que aquí tenemos el precio del petróleo, que se ve claramente cómo sube ahí en el 2008 y luego en el 2022, y el precio de los granos, también igual este aumento de los precios. Entonces resurge la renta de la tierra, y nos preguntamos si lo que decía Arma, si hay renta hay campesinos, si resurge la renta, se recupera el rol productivo de los campesinos, o sea, ha fortalecido la explotación de los campesinos. Lo que es claro es que se impulsa la producción campesina. En el 2014, la FAO le llamó el Año Mundial de la Agricultura Familiar, porque cuando vino la crisis alimentaria y subieron los precios de los alimentos, hubo muchas hambrunas porque subieron los precios y se empobreció muchísima gente en el plano mundial.
y hubo muchos levantamientos donde en varios países las poblaciones se oponían a que hubiera este aumento de los precios. Esto asustó, esto sí asusta, esto asustó a los del Banco Mundial, el BID y la FAO, y dijeron no, oigan, se le llama Año Mundial de la Agricultura Familiar y hacen un llamado a los países a fortalecer las agriculturas familiares. Después de habernos dicho durante 20 años del neoliberalismo que los países debían de sustituir la producción por la producción importada porque era más barata, dijeron, ¿saben qué? Mejor que cada país produzca sus alimentos, que los produzcan los campesinos y ya no vamos a insistir con esta visión de las ventajas comparativas. No les convenía, ¿no? Entonces, en este marco es que hacemos esta discusión. Vamos a ver si, bueno, no. Ha resurgido un debate como el que existió en los años 70. Ustedes recuerdan que en los años 70 hubo un debate muy interesante acerca de los campesinistas y los descampesinistas. Los descampesinistas planteaban que el desarrollo insoslayable del capitalismo iba a acabar con los campesinos, que era una tendencia natural y general del capitalismo, mientras que los campesinistas decían que no, que los campesinos formaban parte, no eran de modos de producción anteriores ni eran resabios de otros modos de producción, sino eran una parte constituyente del capitalismo y por tanto se reproducían con el mismo capitalismo. Bueno, ahorita otra vez estamos un poco en este debate, porque con este resurgimiento de lo rural, hay autores como Fox y Bada que hicieron un estudio de la migración y dicen en México el 55% de la población vive en zonas con baja intensidad migratoria. Los campesinos están ejerciendo su derecho a no migrar, a quedarse en casa. Por su parte, Héctor Robles plantea que la pequeña agricultura representa el 39% de la producción nacional, generan 56.8% de los empleos. Yunes y Cisneros hablan de que ha habido mejoras significativas de los ingresos campesinos. Y esto hay, no solamente en México, esta es una discusión más a nivel global, de retornan los campesinos, vuelven los campesinos. Bueno, lo que podemos ver, por ejemplo, en este cuadro, yo creo que mejor si volvemos a intentar aquí mismo, porque va quedando todo como mocho. Sí. Con el mouse. Ya, otra vez le… Así, este cuadro también es de Jonathan Fox y se ve cómo baja la migración, efectivamente, como él dice, baja fuertemente la migración en México. Entonces, lo que nosotros planteamos es, sí, los campesinos están allí, los campesinos siguen allí. Efectivamente, la teoría de los descampesinistas falló y no desaparecieron. Y aunque vino la brutal exclusión de los años 80 y 90 del neoliberalismo, los campesinos no desaparecieron, los campesinos están allí. Sin embargo, lo que planteamos es que la producción campesina ya no es fundamental para abastecer el mercado. En el caso de México, y por varias razones. Primero, no solo la campesina, la producción agrícola nacional ya no es suficiente. Nosotros fuimos un país autosuficiente, exportamos maíz y trigo en los años 60, pero ahora vean aquí, vean este cuadro que a mí me parece muy ilustrativo, es el volumen de la importación de cereales en América Latina y cómo México es el campeón de la importación de cereales, o sea, nadie nos gana ahí, ¿no? Nos hemos convertido en un país muy dependiente de Estados Unidos y los granos básicos, sobre todo los alimentos básicos, son lo que importamos de este país. Entonces, la agricultura en general ya no es capaz de abastecer a la población nacional. La agricultura, fíjense, produce el 3.1 de la soya, 21 del arroz, 34 del trigo. En frijol sí tenemos todavía una producción importante y en maíz blanco, pero en maíz amarillo importamos el 100% del maíz amarillo. Y los campesinos, los pequeños productores de hasta 5 hectáreas, que es como aparecen en el censo,
pues producen el 6.5 del trigo, el 9 del arroz, el frijol un poco más, el maíz blanco un poco más también, 28%, pero se autoconsume el 18% del maíz y el 16% del frijol. Entonces, no todo lo que ellos producen se comercializa, una parte importante se autoconsume. Y se autoconsume porque ellos vieron que no tenía caso vender y luego sube el precio del maíz y lo tienen que comprar más caro, entonces mejor se lo quedan. Entonces, ¿cómo es la situación de los campesinos en la transición? Cuando vinieron el aumento de los precios en el año 2008 y en 2022 dijimos, ay mira qué bueno, ya por fin les van a dar un precio redituable a los campesinos. Pero esto no es así porque las empresas que les compran a los campesinos son muy pocas y ellas pueden fijar el precio interno. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso del arroz, que los precios internacionales son mucho mayores que los precios nacionales, sobre todo en la etapa esta de la crisis alimentaria. Entonces, aunque los precios internacionales suban, las empresas le siguen comprando sus productos a precios bajos a los campesinos. Entonces allí se observa pues que hay una explotación de los campesinos, de los productores rurales, porque se les pagan los productos por debajo del precio de producción e incluso por debajo del precio de costo. No, ahora tenemos un sector diferenciado, no todos son campesinos que podamos meter en un mismo saco, ¿no? Están los que producen para vender su producto que aunque a Eduardo no le gusta la clasificación de Lenin, podríamos decir que son campesinos medios. ¿Qué es un campesino medio? El que puede sobrevivir con la producción de su parcela y no necesita vender su fuerza de trabajo. Estos son, por ejemplo, los productores de maíz blanco de Sinaloa. Ellos no necesitan vender su fuerza de trabajo, ellos producen. Así tenemos un sector que produce alimentos en este sentido. Hay sectores con producción de autoconsumo y comercial, la mayoría de los cafetaleros son así, producen maíz, ese lo autoconsumen y su pequeña parcela de café, eso sí lo van a vender. Tenemos sectores sometidos a la agricultura de contrato, que son los que venden berries, fresas a las grandes empresas agroalimentarias, pero ellos son prácticamente trabajadores asalariados porque no deciden nada del proceso productivo. Y tenemos sectores que de plano escapan a la explotación productiva, los que solo autoconsumen, los que rentan sus parcelas, porque antes era ilegal rentar la parcela, pero a partir de la reforma del 27 constitucional en 1992 es legal rentar la parcela. Hay ejidos que tienen tierras de riego. Claro, aquí se van a reír, tienen 12 hectáreas de riego. Esos campesinos antes podían vivir con sus 12 hectáreas de riego y producir algodón o producir. Hoy producen, por ejemplo, sorgo. Ya en estos ejidos que están en el norte del país, ningún campesino produce y vende su sorgo, porque el precio es tan bajo que no le reditúa. Todos rentan la parcela y hay como 5 que son los que las rentan y tienen ellos sí 100, lo que se decía hace rato de las escalas de la producción, ellos sí van a obtener una ganancia, podríamos decir que son campesinos ricos que rentan las parcelas de todos los demás, que son como 5, pero que cuando uno los conoces ahí, tampoco son aquellos campesinos que compraban troca nueva cada año, no, o sea, alcanzan a tener más o menos una ganancia y a volver a iniciar el ciclo productivo, pagar las rentas y tener una vida más o menos como mediana, no se convierten en grandes empresarios, porque no es rentable la producción con esos precios tan bajos a los que está entrando el sorgo de parte de Estados Unidos. Las empresas que producen alimentos balanceados para animales prefieren comprar ese sorgo que viene de Estados Unidos que comprarlo internamente. Y si lo van a comprar internamente, lo van a comprar a un precio bajísimo, que solamente con esas cuestiones de juntar varias parcelas se logra más o menos salir adelante. Entonces, bueno, y están los que han abandonado las parcelas.
Entonces planteamos, la renta de la tierra ya no puede ser contrarrestada hoy por los campesinos porque el aporte productivo ha bajado mucho. Este incremento de los costos y la baja contribución en la producción pues ha generado fuertes procesos inflacionarios. Aquí tenemos la inflación que ocurrió en los dos picos de los precios, el del 2008 y el 2022, ¿no? Y a pesar de la guerra, de la crisis alimentaria y la guerra de Ucrania, entonces continúa la vía neoliberal para disminuir la renta a través de la reducción de los precios internacionales de los granos básicos. No, o sea, el capitalismo no ha generado otra nueva vía para reducir la renta de la tierra. Tenemos ahora una etapa con picos de precios altos que sube la renta, y allí pues no hay manera de bajar la renta, pero después ellos, una vez que el pico de incremento de precios pasó, que en general hemos visto que es fundamentalmente debido a la especulación, vuelven a imperar precios internacionales bajos porque continúan los subsidios. O sea, los países desarrollados siguen en esta línea, a pesar de los elevados precios que ha habido, de pagar elevados subsidios a sus productores, que entonces ese productor no ve señales del mercado porque él recibe subsidios permanentemente, entonces él va a seguir produciendo excedentes que son vendidos al exterior a precios bajos, excepto cuando han venido los precios altos. Aquí vemos el índice de los precios de los cereales, que vemos que sube cuando en 2008, 2022, pero luego otra vez vuelve a ser un precio muy estable, muy bajo. Sigue pues, entonces decimos, permanece todavía esta vía neoliberal para reducir la renta de la tierra por este proceso de exportación de granos de parte de los países desarrollados a precios abaratados, precios dumping, que no son precios que estén fijados por el mercado. Entonces, los campesinos siguen allí, efectivamente, pero incluso el número de campesinos ha aumentado. En el último censo, las unidades, fíjense, menores de 2 hectáreas, que aquí debe ser para ustedes, menores de 2 hectáreas, aumentan, ¿no? ¿Cómo se explica entonces la persistencia del campesino? Bueno, por un lado, se encuentran como en toda etapa capitalista sujetos a un proceso de exclusión y de inclusión. En la exclusión, pues el aumento de los costos, porque ahora el aumento de los precios ha venido con aumento del precio del petróleo, de los fertilizantes, entonces todos han resentido el aumento de los costos. El declive de los precios, y dije, lo voy a apagar porque seguro va a sonar en ese momento. A ver, perdón, permíteme. Entonces decíamos, el aumento de los costos, el declive de los precios, la carencia de mercados para sus productos y la penetración del narco en las comunidades, que esto ha sido una cosa verdaderamente terrible en el caso de México, porque pues ha traído consigo primero la extorsión, el desplazamiento de comunidades enteras. O sea, creo que no ha habido ningún otro proceso tan devastador y tan desintegrador, digamos, de las unidades campesinas que este proceso de la penetración del narco. Y con ello el ascenso del capital extractivo que vino precisamente por la crisis del 2008 y la caída de la cuota de ganancia que en los países desarrollados, que los llevó a buscar fuentes de inversión, y el aumento de las materias primas trajo consigo que pues inundaran los países como los nuestros buscando recursos naturales, porque estuvieron a muy buen precio, pero también la competencia hegemónica con China, porque hoy esta competencia hegemónica pasa por quién se queda con los recursos naturales, ¿no? Entonces esto ha traído una destrucción, un avance del capital sobre los recursos naturales de las comunidades que está también desestructurando estas unidades. Aquí vemos, pero esto ¿por qué?
Sí, aquí vemos lo que yo acababa de decir, la caída de los precios, que lo vemos muy claramente en esta gráfica, como los precios de los granos han caído, el ascenso de los insumos con el aumento del precio de los fertilizantes. Y bueno, junto con esto vemos los procesos de inclusión, que sería la renta de parcelas, que ha crecido un 12% de 2020 a 2022. O sea, si antes no producían, ahora por lo menos les dan algo por la renta de su parcela. La recepción de remesas, que ahora pues ya se va a acabar con toda esta situación con Trump, vamos a ver qué pasa. El autoconsumo, la recepción de apoyos asistencialistas, que este ascenso de los gobiernos progresistas en América Latina también ha contribuido fuertemente al fortalecimiento de la presencia de los campesinos, porque en todos estos países se han dado apoyos asistencialistas, no han podido hacer apoyos productivos que realmente permitan que el campesino se inserte de nuevo como productor, pero sí se han incrementado los apoyos para el campo, como digo, normalmente asistencialistas, que también los han apuntalado, esto forma de ingresos, ¿no? Y como decíamos, el empleo agrícola en los exitosos cultivos de exportación, berries, aguacates, fresas, jitomate, limón. Nosotros ahora somos una potencia agroalimentaria por estos productos de exportación a Estados Unidos. Ya ahora estos productos, las divisas que se obtienen de estos productos son más altas que la exportación del petróleo y son más altas que las remesas. Entonces, esto ha traído un boom donde también está metido el narcotráfico, que ellos tienen mucho que ver en la producción de aguacate y limón, por ejemplo, y que pues han generado demanda de estos productos, y pequeños productores pues se han insertado en este nicho. El narcotráfico tiene esa doble cara. Por un lado los desplaza, los extorsiona y tal, pero por otro lado ha generado zonas de empleo, porque se mete ya también en la producción. Vean, por ejemplo, esto de la recepción de remesas, que es impresionante cómo se ha incrementado. Y bueno, planteamos que la identidad política hoy es más importante que su identidad como explotados, porque nos preguntábamos si sigue siendo su cualidad esencial la explotación como fue en los años 40. Entonces, me parece que hoy su identidad política es lo más importante. Sí, planteamos que siguen siendo explotados, pero han perdido el rol y la funcionalidad productiva que tenían en el capitalismo en la etapa de la posguerra. Concluimos, durante la posguerra los campesinos tenían el rol de reducir o atemperar la renta de la tierra, producir alimentos baratos para mantener bajos los salarios nominales y altos los salarios reales. En el neoliberalismo se generó la exclusión productiva de los campesinos, surgieron formas alternativas para mantener bajos los salarios y la renta de la tierra, ingresaron estos bienes abaratados de Estados Unidos contra los que no se puede competir, y hoy no hay quien les compre sus productos. Por ejemplo, estas políticas, yo pienso, que hacen los gobiernos progresistas, como lo que ha hecho Lula y también lo hizo Correa, de las compras públicas. No se compran, el gobierno se hace cargo de comprar a los pequeños productores y los utilizan para las escuelas, las cárceles. ¿Por qué el gobierno tiene que hacerse cargo de comprar? Porque no hay quien les compre, porque las empresas no les quieren comprar. Y uno dice, entonces el capital está interesado en explotarlos, no les quiere comprar. Él prefiere comprar los bienes importados abaratados que vienen de Estados Unidos, que luego son de muy mala calidad, pero entonces realmente hay un capital interesado en explotar a los campesinos como productores, como asalariados, obviamente que hay un gran interés, pero como productores pues tenemos esta doble situación, ¿no? De repente sí, porque tampoco se ha sustituido totalmente la producción nacional por la importada. Sí lo siguen necesitando, le siguen pagando precios bajos, pero si pueden hacerlo mejor lo compran en el exterior. Decimos,
Entonces sobrevino esta desestructuración de las unidades productivas, una regresión tecnológica, una disminución de la capacidad productiva de la agricultura y los campesinos, surgió la dependencia alimentaria, se fortaleció la migración y se generó el abandono de parcelas. La explotación continúa, como decimos, porque no se puede sustituir toda la producción, se generan estas formas de explotación y subordinación desestructurante que profundizan la ruina, pero en la fase de transición, con el renacimiento de lo rural, se impulsa la llamada agricultura familiar, que bueno, este es un debate, me parece que es muy importante en términos de cómo caracterizar, porque el término, el concepto de, en primer lugar, es un concepto, y agricultura familiar no es un concepto. ¿Por qué reivindicamos el concepto de campesino? Porque tiene un contenido político, ¿no? El campesino ha sido siempre un sector de lucha, participó en las revoluciones socialistas, es un sector, tiene un contenido político muy importante, el concepto de agricultura familiar, ¿no? Además, como se decía en la mañana, el concepto de agricultura familiar incluye sectores que son ya más pudientes y de otros sectores que sí son campesinos, entonces es ambiguo, digamos, o perdón por decir el concepto, pero la palabra agricultura familiar es más ambigua. Entonces, nosotros planteamos que sí es muy importante saber cómo los nombramos, ¿no? ¿Qué son? ¿Cómo se nombran ellos mismos? ¿Cómo reivindicar el concepto de campesino que tiene una identidad política muy importante? Entonces, bueno, lo que ya decíamos, la recuperación de Estados Unidos permitió aumentar las remesas. Sin embargo, ellos están allí, pero la exclusión productiva continúa. Aunque se hayan impulsado las formas de explotación, pagando precios más bajos que los mundiales, siguen explotados, pero no han recuperado este rol productivo en la reproducción del capital. Siguen allí, merced a una serie de procesos que les permiten sobrevivir, pero hoy su persistencia no se explica ya por su funcionalidad económica. Ha sido la lucha organizada y la resistencia familiar la que ha permitido que permanezcan. Los movimientos continúan en su calidad de productores o defensores de los recursos naturales. Lo que es muy interesante es que cuando se movilizan como productores. Esto es para ellos, sigue siendo el aspecto fundamental. En el caso de México, el campo no aguanta más, que fue un movimiento que luchó porque se sacaran los granos del Tratado de Libre Comercio, y la campaña Sin Maíz No Hay País, que es una campaña que se impulsó también por el Tratado de Libre Comercio y por los transgénicos. Ellos cuando se movilizan como productores, ¿no? Este es su rasgo fundamental. Entonces decimos que su lucha es por pertenecer y sobrevivir, y lo político hoy es su fuerza, y yo considero que sin duda serán de los primeros sectores, de los principales sectores que resistan los embates del imperio en decadencia, porque nosotros podemos ver cuáles son los movimientos más importantes en América Latina hoy. Son movimientos de los que luchan por la defensa de los recursos naturales, por el extractivismo, son los movimientos en contra de los tratados de libre comercio, son los obreros los que están luchando, son luchas populares, junto con las luchas feministas, pero aquí estamos hablando nosotros de las luchas de clase, ¿no? En términos de las luchas de clase, pues el movimiento, los campesinos son el sector más importante que en América Latina se ha movilizado, y por eso consideramos que ellos van a ser un puntal de esta lucha que seguramente vendrá tarde o temprano por esta decadencia del imperio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Blanca. La verdad, acabamos de escuchar realmente una exposición muy completa sobre un tema clásico, actualizado y puesto en contexto en relación a las tendencias del capitalismo contemporáneo, como charlábamos por la mañana. La verdad que interesantísimo y da para mucho. Tenemos unos minutos como para eso, como para hacer comentarios, preguntas después de la exposición de Blanca. No sé si
¿Alguien quiere arrancar? Tenemos acá el mic. Me parece, por supuesto, súper interesante y demás. Y cómo aparecen procesos que son contradictorios con procesos que podemos encontrar en otros territorios. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, que hay, si lo tomamos desde los años 40 hasta la actualidad, más allá de los ciclos que se puedan distinguir en dicho proceso, hay una tendencia clara hacia la descampesinización, o sea, la pérdida de peso económico, sobre todo, de la producción campesina, y también los procesos de desplazamiento de aquellos quienes formaban parte de esta clase, de la clase misma, o sea, un proceso de proletarización, un proceso de urbanización de la población que lo saca de la producción rural, y algunas tendencias que se marcan en algunas épocas de descomposición hacia arriba, pero ya no tan, digamos, no tan significativas como podría haber sido en décadas anteriores, en estas últimas décadas, ¿tá? Entonces, bueno, habría que ver cuáles son en un marco estructural a grandes rasgos similar, en el sentido de en un marco en el que predominan similares relaciones de producción, porque se dan esos procesos que parecen quizás tan contradictorios. Como vos decís, en México, más allá de los ciclos, en estas últimas décadas, un reposicionamiento del campesinado que se expresa en una mayor cantidad de campesinos, por ejemplo, en aquellos que tienen hasta 2 hectáreas, cosa que en Argentina es impensable, por lo menos hasta ahora. Eso sería una cuestión a ver. Y lo segundo, algo que planteaste al final, que las luchas políticas del campesinado en gran medida están asociadas también, como plantea la vía campesina, a golpear ciertos rasgos del capitalismo, la discusión sobre la soberanía alimentaria, por ejemplo, pero que en lo fundamental siguen siendo la lucha por la subsistencia, lo cual parece darnos también una pista acerca de cuáles son los procesos que golpean al campesinado. Si entendemos que las luchas campesinas no están alejadas de sus condiciones materiales, hay procesos que todavía amenazan la subsistencia del campesinado como sujetos productores y como clase en general. O sea, en algunas regiones, en algunos territorios, todavía son desprovistos de sus medios de producción, desapropiados, etcétera. Entonces, ver cómo juega eso de la relativa recampesinización que vos estás planteando con lo que sigue siendo el objetivo fundamental del campesinado, que es resistir y defender su existencia. Y el tercer punto, y aquí paso el coso, muy cortito, sobre algo que también no me quedó claro, no sé cómo se da este proceso, que es que en un momento en que efectivamente aumentan las inversiones en la producción de commodities, en las producciones, entre comillas, extractivas y demás, y que México está inserto en eso. Decías que hay una expansión de ciertas producciones, por ejemplo, orientadas al mercado externo, como la palta, la frutilla, etcétera. Si en algún territorio en particular, en algunas zonas, se ha dado una disputa por la tierra en ese sentido, porque por lo menos en el caso de la Argentina, también pasa en Uruguay con algunas producciones, o en Chile con la producción maderera, los procesos de descampesinización y desplazamiento de población rural están muy vinculados a una disputa por la tierra, lo que para algunos autores terminó siendo eso de una nueva etapa en el desarrollo del capitalismo, de acumulación por desposesión, bla, bla, bla. Más allá de la definición de la etapa, sí hay un proceso acelerado, más marcado, de desposesión de desposesión de medios de producción de la población campesina en particular y de la población rural en general, lo que ha producido despoblamiento de las zonas rurales. En la Argentina el 8% de la población
como mucho es población rural, más allá de las formas de medirla. Bueno, pues. Bueno, ¿alguien más? Bueno, ahí me resonaba mucho esta cuestión de la producción de la figura de agricultura familiar, entendida como una figura como muy producida desde los organismos internacionales y desde el Estado, y del que nuestros países se han hecho bastante eco, y los gobiernos progresistas se han hecho bastante eco. Y ahí, en esa figura, sigo como dándole vueltas a esta idea de Esteva, de que había una posibilidad distinta sobre el futuro del campesinado, que era que se posicionara en una alianza con el Estado, en el que básicamente todo lo que sucediera fuera que se posicionara como un sujeto distinto, desde el cual de alguna manera se mantuviera en alianza o en alianza sistemática con el Estado, independientemente de las posiciones que tomara el Estado en muchos de los ejes en relación a distintas... con independencia de la posición que tomaran los gobiernos, ¿no? Había como esa idea de que podía ser una vía para el campesinado, una alianza directa con los estados, básicamente a través de un conjunto, de un paquete de políticas distintivas, diferenciadas, subsidios, acceso, tierra. Bueno, claramente la figura de agricultura familiar, construida como una figura producida desde el Estado, de hecho definida en términos pragmáticos, ¿no? Con una cantidad de superficie para poder aplicar política diferenciada, tiene mucho de eso. A mí me hace mucho eco en relación a lo que sucede en Uruguay, esta búsqueda de una vía de alianza y de una producción de esta figura desde el Estado, y me parece que en esa mezcla, y invito a que profundicemos un poco en eso porque me parece interesante, en esta figura claramente lo que se construye es un gran paraguas que no puede construir posiciones contrahegemónicas, porque en ese gran paraguas de la agricultura familiar hay sujetos que explotan a otros sujetos que son productores sojeros y que por lo tanto el modelo del agronegocio sí le rinde, o sí le sirve, o sí son funcionales. Por supuesto que hay sujeto patriarcal y nicalar, ¿no? Pero me parece que profundizar en esa figura de agricultura familiar producida por el Estado como un gran paraguas que mezcla y diluye la clase, me parece como, me hace mucho eco para nuestra realidad. Bien, ¿alguien más? Ahí, Pato, y ahí vamos por ahí. Sí, muy buena la presentación, impecable de punta a punta, pero me surgía una duda con alguno de los datos, no quizás que se traen acá en esta exposición, pero cuando se plantea el porcentaje de los alimentos que controla la pequeña producción campesina, muchas veces por estadísticas oficiales, a veces por los organismos internacionales, ¿qué criterios se define o se toma para plantear que esa producción es controlada por formas campesinas? Porque a veces da la sensación en algunas estadísticas que es pequeña producción o producción de pequeña escala, que tranquilamente puede ser empresarial, de microempresas agropecuarias que no tienen mucho de campesinado y quizás se magnifica el aporte económico más allá del numérico, que también es una discusión, ¿no? Entonces, en esos datos que muchas veces en algunos países o en nuestros países se plantean, en el caso de Argentina yo creo que hay un problema en ese sentido. Y después, en aquellos campesinos o esas masas campesinas que se desvinculan directamente de la producción, arrendando la tierra, ¿qué elementos de campesinado mantendrían esos sectores? ¿Cuáles pierden? Ya que al dejar, pienso yo en Argentina, algo que no es igual, pero aquellos mini rentistas que eran chacareros que ya no están vinculados con la producción. Bueno, ¿qué elementos quedan, qué elementos se pierden, ¿no? Como para profundizar ahí. Muchas gracias. Sí, lo mío una pregunta sobre la tenencia de la tierra, pero del sistema que vos dijiste que ahora permite el arrendamiento de la parcela, pero no la venta. No permite la venta. Porque el vínculo ahí con los sistemas de tenencia de la tierra me parece que tienen una fuerte importancia en la persistencia de los campesinos, ¿no? En el caso de Argentina es creo que el único país de Latinoamérica que no tiene
una reforma agraria ni nada vinculado a la tenencia, es totalmente liberal el sistema de tenencia de la tierra, y ahí hay, bueno, justamente la tendencia a la exposición por la vía de la venta incluso es fuerte, ¿no? Pasa en Uruguay también, pero bueno, Uruguay tiene un pequeño sistema, digamos, de formas de tenencia de la tierra no de mercado. Bueno, muy bien. Tenemos ahí un pool de preguntas e intervenciones como para estos últimos minutos. Blanca. Sí. Lo que decía Gabriela de la disputa por la tierra, si hay concentración, tú me preguntabas, ¿no? Acaba acaba de salir un estudio del Registro Agrario Nacional. Bueno, en realidad se filtró en el periódico de La Jornada una información sobre cuánta tierra ha sido concentrada, y con nombres y apellidos, con nombres de políticos, o sea, esos. Entonces, lo que se ve es que la mayor parte, pues sí, son funcionarios que a través de la corrupción se van haciendo de tierras y tal y cual, pero la mayor parte de esas tierras o son aledañas a zonas urbanas, o sea, para el cultivo también se han concentrado, pero es la menor cantidad, porque las agroindustrias prefieren dar a cultivar que ellos apropiarse de la tierra y cultivarla por los riesgos del clima y todo lo demás. Es más redituable. Cuando ya no les conviene, abandonan eso y se van a otro lado. Entonces, no hay mucha concentración de tierras. Digamos, ya hubo la concentración que pudo haber sido en las tierras de buena calidad, de tierras de riego y tal. Entonces, no existe esa gran concentración, pero es para otros usos que se concentra la tierra, ¿no? Y pues lo que decía Paula, bueno, la podemos juntar con lo que preguntaba el compañero. Sí, legalmente sí se puede vender la tierra en México. A partir de la reforma al 27 constitucional en 1992 se puede vender y se puede rentar. Nada más que la venta sí tiene algunas restricciones. Si se vende a alguien del mismo ejido no se requiere permiso ni nada, pero si se va a vender a alguien que es fuera del ejido, se tiene que pedir permiso a la asamblea. Ahora, las asambleas ya no funcionan, hay una disgregación y una desestructuración. Existían las asambleas ejidales con el comisariado ejidal y tal, y allí se juntaba toda la gente y se discutían los problemas y todo, pero ahora que hay todas estas situaciones, ya, por ejemplo, en la pandemia, los ejidos no se podían juntar la asamblea para decidir cómo protegerse y tal, ¿no? Entonces, menos vas a lograr que se junte la asamblea para que te dé el permiso de que se rente la tierra, de que se venda la tierra, que necesitas 2/3 partes de la asamblea para que te den el permiso de vender. Entonces, todas esas cosas siguen siendo como entre legales e ilegales, pero ya es legal vender la tierra, ¿no? Lo que decía Paula de la agricultura familiar y la alianza con el gobierno, pues yo creo que esto está ocurriendo en todos los países donde hay un gobierno progresista. En el caso de México, por ejemplo, la organización esta del campo no aguanta más, que luego se convirtió con otro nombre, y la campaña Sin Maíz No Hay País, pues apoyaron a López Obrador con sus firmas, y no solamente eso, sino buscaron el voto y se han dividido porque López Obrador nombró a varios de ellos como funcionarios, y ahora pues luego vieron que el gobierno no avanzó mucho en términos de que les permitieran realmente volverse rentable la producción, porque el problema de los gobiernos es que no tienen dinero. O sea, realmente para volver a hacer que la agricultura y que los campesinos sean la base de la alimentación se necesitan muchos recursos, porque el neoliberalismo devastó en México la infraestructura,
Las bodegas, la infraestructura de riego, todo eso fue devastado. Entonces se tiene que partir prácticamente de cero y los gobiernos, al menos los gobiernos de México, no tienen dinero, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que fueron Lula, Evo Morales, los Kirchner y ellos, que les tocó estar en la primera etapa del progresismo, en la época en que aumentaron mucho los precios de las materias primas y cobraban los impuestos a la exportación y tenían muchos recursos. Estos gobiernos de esta ola no tienen recursos realmente con qué impulsar realmente la agricultura. Pero bueno, pero sí ha sido favorable, como quiera, no son gobiernos que van a impulsar la destrucción de la agricultura familiar, por lo menos, no van a impulsar la destrucción de la agricultura familiar. Si pueden, van a dar estos apoyos asistencialistas que la apuntalan, pero no regeneran su capacidad productiva, que ese es el punto, ¿no? Entonces, pues sí, en la agricultura familiar se diluye el concepto de clase, porque como tú dices, allí están varios sectores, ¿no? Es un término ambiguo, el de agricultura familiar, ¿no? Luego se preguntaba cuáles son los criterios para el aporte de la producción. En el caso de México es el censo, que la información viene por hectáreas. Productores de menores de 2 hectáreas, y ahí puede uno ver cuánto produce. Productores de 5 hectáreas, entonces no pasa esto de que se pueda confundir con una pequeña empresa agrícola, porque ninguna empresa tiene 2 hectáreas o 5 hectáreas. Incluso hay campesinos que no tienen ni siquiera 2 hectáreas, tienen tareas, que es como una parte de las hectáreas, ¿no? Bueno, y cuando rentan la tierra, ¿qué se pierde, no? Por ejemplo, estos campesinos que les digo que rentan la tierra, que son sorgueros y están en Tamaulipas, en la zona fronteriza con Estados Unidos, que rentan la tierra, pues ellos siguen viviendo allí. Muchos trabajan en Estados Unidos, que cuando vino la pandemia cerraron el puente y ya no pudieron pasar al otro lado, o sea, pero rentan la parcela, trabajan en Estados Unidos, o sus hijos trabajan en las maquiladoras norteamericanas que están en esa zona, ¿no? Entonces, pero allí viven, allí están esos núcleos familiares, porque eso es lo que también se ha discutido mucho. La economía campesina es un refugio para la fuerza de trabajo, va a trabajar, luego ya no hay trabajo, regresan, tienen a dónde regresar, tienen dónde vivir en ese periodo donde no tienen salario, que es algo que el capital se ahorra. O sea, la economía campesina a través del autoconsumo fortalece, digamos, la forma de reproducción de los asalariados, que le sale gratis al capital. Entonces, sigue cumpliendo estas funciones. La economía campesina sigue siendo un refugio, y más ahora que se ha apuntalado por estos procesos, y bueno, allí está, ¿no? Entonces, pues sí, por eso lo que yo digo es que tenemos que distinguir, pero productivamente son excluidos, cada vez son más excluidos.